Hola, hoy os íbamos a hablar de plantas que purifican el aire. Al investigar sobre este tema nos dimos cuenta que hay muchos mitos que hoy vamos a desmentir y os contaremos en este vídeo. Bueno, hoy estoy aquí debajo de nuestra cúpula catalana que estuvimos construyendo estos días. Más adelante en próximos vídeos, mucho más adelante porque es ya casi el final de la hora, os vamos a enseñar todo lo que estamos haciendo. Y ahí de fondo, si lo veis, tenemos una estufa Rocket que construimos nosotros también. Dentro de nuestro proyecto ya sabéis que estamos haciendo bioconstrucción, una casa de faros de paja, que es donde estamos grabando ahora mismo y que dentro de muy poco empezaremos a contaros paso a paso para que veáis cómo autoconstruimos nuestra propia vivienda. Hoy la idea inicial era explicar qué plantas purificaban el aire en nuestras casas y explicaros cuáles eran las mejores. Como siempre, en Clan Castor nos gusta investigar antes de contaros las cosas y o bien lo investigamos en nuestro propio proyecto y os lo explicamos o bien intentamos hacer un estudio de todo lo que os vamos a contar para que no haya erratas en nuestros vídeos. En este caso, internet está lleno de vídeos hablando de plantas que nos dicen que pueden purificar nuestro aire. Todas ellas están basadas en un estudio de la NASA de 1989, en el que se decía que muchas plantas o un número determinado de plantas tenían la capacidad de purificar el aire y generar oxígeno. Este estudio fue hecho en cámaras selladas, en pequeños recintos en los que metían un orgánico volátil dentro, ponían la planta y esperaban un tiempo. Las conclusiones que sacaron después de todo esto es que esa planta conseguía transformar esos orgánicos volátiles en oxígeno limpio. Por lo tanto, la conclusión a la que llegaron fue que las plantas podían purificar el aire en recintos cerrados. Por lo tanto, la conclusión que tuvieron en este estudio es que la planta por sí sola, estando en un recinto, puede purificar el aire hasta el punto de limpiarlo completamente y que el aire que tengamos en ese recinto sea respirable y que esté en muy buenas condiciones. Quedaros con este dato. Investigación, NASA, se le da mucho bombo a este estudio y empieza la gente a utilizar esta lista para convencer a los demás que las plantas pueden llegar a limpiar el aire. En 2018, Michael Warning de la Universidad de Drexel de Estados Unidos, como siempre los americanos haciendo estudios, si os fijáis siempre son ellos, publicó en una revista científica, después de estar avalado por 12 estudios previos y 196 experimentos científicos, decía que sí era verdad lo que decía el estudio de la NASA, pero con grandes matices. Llegó a la conclusión de que sí es verdad que las plantas pueden purificar el aire y evidentemente sí que pueden generar oxígeno, pero en condiciones ideales, que fue lo que hicieron en el estudio de la NASA. Meterlo en cámaras muy pequeñas, selladas, con un control bastante exhaustivo de cómo hacerlo y no en una vivienda como vivimos nosotros con un montón de metros cuadrados y con diferencias de temperatura, cambios de aire por ventilación dentro, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, en este estudio se llegó a concluir que para conseguir purificar el aire de una vivienda necesitaríamos entre 100 y 1000 plantas. O sea, imaginaros lo que es tener 1000 plantas dentro de una casa. Sería como vivir dentro de un invernadero. Felicidades a los agricultores que trabajéis en invernadero porque tenéis que tener el aire súper purificado, que lo sepáis. Serían aproximadamente unas 10 plantas por metro cuadrado. Por lo tanto, sí es real lo que dijo este estudio, pero no es realista. O sea, nadie va a tener este número de plantas dentro de su casa. Por lo tanto, la conclusión es esa. Sí es verdad, pero con matices muy grandes. Es completamente inviable que tengamos entre 100 y 1000 plantas dentro de una vivienda. Por lo tanto, aunque sí es un método que funciona, no es un método realmente objetivo o operativo para tener en nuestras casas. El estudio concluye también que una buena ventilación dentro de la vivienda es equivalente a tener esas 1000 plantas. Como ya os dijo Carmen en los dos anteriores vídeos, la ventilación es nuestra arma más importante para tener un aire que no esté viciado, que esté más limpio. Por lo tanto, intentar ventilar lo máximo posible. De esa manera vais a tener muchísima menos saturación de orgánicos volátiles y de otros componentes químicos nocivos para la salud dentro de vuestras viviendas. Hasta aquí las conclusiones a las que llegamos de este estudio, pero os vamos a seguir rompiendo mitos sobre las plantas en interiores. ¿Cuántas veces oímos que las plantas nos roban el oxígeno y que no es bueno tenerlo dentro de un dormitorio? Muchísimas veces, seguramente. Pues también es mentira. Os vamos a poner un ejemplo muy claro. Una persona puede consumir entre un 2 y un 3% de oxígeno en una habitación de unos 20 metros cuadrados. Para que os hagáis una idea, una planta consumiría el 0,1%.
0,01% de ese oxígeno en caso de que no sea una planta de ciclo inverso. ¿Qué significa eso? Que hay plantas como el aloe vera, por ejemplo, que lo que hacen es invertir por la noche ese ciclo y lo que hacen es consumir dióxido de carbono y generarnos oxígeno. Por lo tanto, hay esos dos tipos de plantas, unas que generan oxígeno por la noche y otras que consumen oxígeno por la noche. Ambas, las dos, no os van a matar. No hay ningún problema por tener plantas dentro del interior que consuman oxígeno. Imaginaros el deporte de riesgo que sería dormir con otra persona dentro de vuestra habitación. Si con un 0,01 de una planta nos morimos, imaginaros con un 2% que puede consumir la persona que duerma con nosotros. Quizás sea una buena disculpa para mandar a nuestra pareja a dormir al salón. Otro dato importante es que la purificación va más asociada al tamaño de la planta que al tipo de planta. Hay plantas que evidentemente al mismo tamaño sí que generan más purificación de aire, pero es mucho mejor tener una planta grande que no sea de esa lista de purificadoras per se que tener una planta chiquitita. Por lo tanto, el tamaño también nos va a influir en cuánto va a purificar esa planta. Mitos aparte, evidentemente estamos a favor, y nosotros lo hacemos, de tener plantas en el interior de nuestra casa. Aunque no nos vayan a purificar el aire, sí que hay estudios científicos que dicen que nos generan beneficios psicológicos y que sepáis que son humidificadores del ambiente naturales. Tienen muchísimas virtudes, pero lo que queremos que quede bien claro es que no vais a poder purificar ni limpiar esos componentes orgánicos volátiles exclusivamente con plantas, a no ser que, como os dijimos, pongáis un bosque dentro de vuestra vivienda. Por lo tanto, sacamos una conclusión, que es que las plantas ni purifican ni nos roban oxígeno de forma sustancial. Son prácticamente índices despreciables. Como dato significativo, os podemos decir que solo en los últimos 3 años en Estados Unidos se gastaron 1.700 millones de dólares en plantas de esta lista de la NASA. Quizás venga bien que este estudio nadie lo desmienta, o se desmienta muy poco, porque detrás de esto hay un gran negocio con este tipo de plantas. Os animo a que investiguéis y, como siempre, que saquéis vuestras propias conclusiones y no os quedéis con lo que os dicen. Os voy a enseñar un ejemplo de este marketing alrededor de las plantas purificadoras. Aquí tenéis una que compramos, porque es que viene como muy claro aquí, ¿no? Siéntete bien, marca oxígeno por todos lados, tu habitación, tu historia. Nos hace ver que esta planta puede hacer milagros. Necesitaríamos 1000 como esta para notar algo dentro de nuestra casa. Imaginaros poner 1000 plantas de estas. No os dejéis engañar por el marketing, que a veces es, pues eso, como veis aquí, muy engañoso. Ves la planta con todos esos cartelitos alrededor y dices, wow, mi casa va a estar con un aire súper purificado. Bueno, pues no es real, ¿vale? Que sepáis que, bajo mi punto de vista, es marketing puro y duro. Investigar y sacar conclusiones. Y diréis, si no podemos solucionarlo de esta manera, ¿qué podemos hacer? Os vamos a dar la única alternativa que consideramos que es bastante útil, aunque no es perfecta porque tiene un gasto energético, que sería un purificador de aire eléctrico. Son purificadores que vienen con 3 filtros independientes que hacen 3 funciones independientes. Uno haría la función de parar partículas gruesas, otro partículas medias y un tercero que sería de carbón activado normalmente, que para las partículas más finas. Si mantenéis una higiene continua de este aparato y cambiáis los filtros cuando los tenéis que cambiar, vais a tener un aire mucho más limpio dentro de vuestras casas. Ya os digo, no es perfecto, tiene un gasto energético, es tecnología, pero es lo único, aparte de la ventilación, acordaros que eso no cuesta dinero y lo podemos hacer todos los días, que hace que el aire de nuestras viviendas esté mucho más saludable. Estoy seguro de que hoy me estáis escuchando mejor que habitualmente. Es porque Rubén, del canal del Sendero, nos hizo un regalazo y nos dio estos micrófonos inalámbricos para que podamos hacer el contenido con mucha más calidad de sonido y para que podáis estar más cómodos y vuestros oídos no se resientan. Si no conocéis el canal del Sendero, os animamos a que paséis por él. Os dejaremos un link en la descripción. Es un canal espectacular que habla de muchísimos temas alternativos, de salud, de espiritualidad, de muchas cosas. Un canal con mucho rigor, con muchísima información y hecho desde la más absoluta humildad. Gracias, Rubén, por estar ahí, por echarnos una mano siempre, por tenerte ahí siempre. De verdad, eres un gran apoyo para nosotros. Te queremos mucho.
Otra forma que tendríamos de purificar el aire sería con ventilación mecánica. Seguramente hayáis oído hablar de ello porque se está poniendo en las Passive House. Bajo nuestro punto de vista, la Passive House está viviendo sus momentos de gloria ahora y consideramos que hay que saber exactamente lo que es una Passive House. Si de verdad tenéis interés en saber las diferencias entre, por ejemplo, hacer una bioconstrucción y hacer una Passive House, voy a puntualizar porque seguro que si no nos van a decir algo, se puede hacer una Passive House desde la bioconstrucción. Sí, se puede también, por lo tanto, diferenciar que sí que se puede hacer, pero si queréis saber las diferencias sustanciales que hay entre una bioconstrucción y una Passive House, dejarnos comentarios. Si tenemos muchos comentarios al respecto, haremos un vídeo específico explicándoos las diferencias y las virtudes o no virtudes de cada uno de los sistemas constructivos. ¿De acuerdo? Aprovechamos para deciros que os suscribáis a nuestro canal, que le deis ahí like, que comentéis, que queremos generar comunidad, que haya actividad dentro del canal, que nos ayuda mucho a que el algoritmo se porte bien con nosotros. Por favor, ayudarnos un poquitito. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!